Todo el caso de la hija de la senadora Verónica Alonso, que ayer dio mucho que hablar, ella lo contaba en Todo Pasa de Océano FM. Bueno, y allí efectivamente se conoció los síntomas que tuvo su hija a los 21 días de haber recibido la vacuna contra el virus del papiloma humano. Efectivamente, Delfina, de 12 años, sufrió neuromielitis óptica, una enfermedad inflamatoria y autoinmune del sistema nervioso central que se caracteriza por ataques de neuritis óptica y mielitis y que puede producir ceguera e invalidez. Después de un tratamiento, recordemos que ya aclaramos que su hija, por suerte, se encuentra recuperada. Pero bueno, esto obviamente disparó que inmediatamente se quiera consultar a las autoridades de la salud que recomiendan fervientemente la vacuna, ¿verdad?, para las niñas de 12 años. Vamos a escuchar entonces en primer lugar al subsecretario de Salud, Jorge Kian, quien, bueno, él efectivamente declara que no se puede asegurar que haya sido por esta dosis de la vacuna los síntomas de la hija de Verónica Alonso, pero a ver cómo lo explicaba él con sus palabras. Escuché a la senadora Verónica Alonso, que lo habló con mucha dulzura de lo que había pasado a su hija y que sobre todo como pediatra y como subsecretario estoy feliz de que la hija de la senadora esté mejor y prácticamente hayan retrocedido todos los síntomas. Lo que sí digo muy claramente es que no se puede asegurar que haya sido por la vacuna del HPV, a pesar que la senadora dijo que unos colegas argentinos habían afirmado esto. En el mundo no se puede afirmar, la Organización Mundial de la Salud no puede afirmar que sea vinculante un caso de neuritis óptica con haber recibido la vacuna del HPV. Así que lo primero que me alegro es que esté mejor, pero lo que aseguro es que no se puede vincular. No digo que no sea, digo que no se puede vincular. En este caso puntual, ¿pero la vacuna llega a tener efectos secundarios? Sí, todas las vacunas tienen efectos secundarios. Y la vacuna del HPV también. Pero lo que hay efectos secundarios que está comprobado que son por las vacunas. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo y quizás muy tonto. Si lo vacuna y se le enrojece el brazo y le duele y le da fiebre, eso es un efecto de la vacuna. Ahora, que a los 21 días en un caso o a los 40 días en otro caso, a usted le pasen, por ejemplo, como a la chiquita Alonso, que tenga una neuritis óptica, 21 días después, y hay otras causas posibles, bien estudiadas, enfermedades virales como la mononucleosis, como el herpes, que pueden dar neuritis óptica, bueno, es bastante complicado asegurar cuál fue la etiología. Quizás se pudo descartar que haya sido la mononucleosis o el herpes, no sé qué estudios le hicieron en Buenos Aires, porque fue donde la senadora concurrió, pero lo que no se puede asegurar es que haya sido el HPV. Bueno, les decíamos que en un ratito, cerca de las 9 de la mañana, vamos a estar con un móvil para conversar justamente de primera mano con la senadora Alonso, que dice haber consultado justamente a una neuróloga en Argentina, una especialista también estadounidense, que le confirmaron que esa reacción que tuvo su hija de 12 años fue efectivamente debido a la vacuna del HPV. Después, con un tratamiento a base de corticoides, se logró revertir la situación de la niña, ¿verdad? Según le dijeron los especialistas, obviamente ella tenía una predisposición, pero eso no lo sabían. Vamos a establecer contacto ya mismo con Lilian Abrasinskas de MISU, de Mujer y Salud Uruguay, esta organización no gubernamental que desde siempre, ¿verdad?, se ha opuesto sobre todo a que esta vacuna se presente como obligatoria, ¿verdad?, para las niñas de 12 años. Buenos días, Lilian, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, ¿qué te deja este testimonio, ¿verdad?, de la senadora con respecto a su experiencia con su hija de 12 años? Bueno, primero varias cuestiones que nos siguen alarmando desde la organización como también del grupo de padres y madres que desde hace mucho tiempo vienen bregando para que efectivamente se den todas las garantías a la población en términos de información, seguimiento a esta vacunación que es especial porque es una vacuna que todavía está en fase de investigación en el mundo y por eso se tienen tantas cuidados para que efectivamente la población sepa de cuáles son las consecuencias y efectos que puedan haber. Y una tercera cosa que hemos solicitado al Ministerio de Salud desde hace mucho tiempo y es un fondo de atención específica cuando hay efectos.
porque esta respuesta que está dando el viceministro de Salud públicamente es la misma que obtuvimos en 2016, cuando fuimos a reunirnos con él, con padres de personas afectadas, de niños afectadas y con personas afectadas por la vacuna, que la respuesta que obtuvieron del sistema es esta negación sistemática de que no hay vínculo entre un efecto adverso a una niña sana que lo único que le pasó anteriormente fue haber sido vacunada por esta Claro, vacuna. Lilian, los efectos adversos, digo, sabemos que todas las vacunas, incluso la vacuna de la gripe, ¿verdad? Bueno, puede reaccionar con un efecto adverso, por supuesto, Y toda medicación. indeseado, y sobre todo una persona sana que se va a vacunar, que lo último que uno se imagina es que pueda contraer una enfermedad por ello. Pero digo, están las Exactamente. contraindicaciones de cualquier vacuna, ¿verdad? Bueno, que son obligatorias y las que no también. Sí, esta respuesta también la encontró una persona en silla de ruedas del propio viceministro que le dijo son los impactos del efecto rebaño. Bien, pero cuando te toca a ti, te toca Claro. a ti. ¿Qué esperarías del sistema? Del sistema de salud, que realmente se haga cargo de las consecuencias, que te ayude en los estudios que haya que hacer para diferenciarlo, porque lamentablemente no todo el mundo tiene las condiciones para que cuando a tu hija lo único que me dio fue que le dieran una vacuna, empieza a perder visión y empieza capacidad de moverse, que tú tengas que salir sola a consultar en el exterior, pedir estudios especiales, porque no todo el mundo tiene los recursos para ello. Está claro. Aquí lo que le estamos pensando, aquí lo que estamos pidiendo es un sistema de vigilancia, primero con cierta autonomía, porque ustedes saben que los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización la hace el control las mismas personas que vacunan, Claro, la misma institución que aplica la vacunación. Por lo tanto, se debería garantizar un seguimiento más, insisto, cuando estamos hablando de una vacuna que está en fase de investigación en el mundo. Sí, Lilian, es oportuno puntualizar también que la vacuna no está dentro de las obligatorias, es sugerida por parte del Ministerio de Salud Pública. Ahora... Sí, pero se actúa como si fuera obligatoria. Está bien, pero bueno... Se actúa como si fuera obligatoria y ¿Por qué además se actúa como se si fue fuera a la... obligatoria? Eso es una muy buena pregunta. Nada incrementó. No incrementó el cáncer de cuello uterino, no incrementaron otras medidas de prevención o diagnóstico precoz, como puede ser la cantidad de papanicolás que hay que hacer para saber si efectivamente se incrementó o no, o si hay algún incremento sospechoso o alarmante. Pero tú pones de en duda la cáncer de cuello efectividad uterino. de la vacuna en realidad, o sea, la organización pone en duda que evidentemente prevenga el cáncer de cuello de útero. No, está en investigación, está en estudio, y una de las cuestiones alarmantes sobre esta vacuna es que porcentualmente el impacto que tienen los efectos adversos tiene un porcentaje mucho mayor que con cualquier otra vacuna. Bien. Entonces, por eso es necesario, cuando además algo está en fase de investigación, primero no se entiende por qué se ha ido a vacunar a las escuelas. Porque tú en la escuela no tenés la posibilidad de acceso a una historia clínica o un espacio de confidencialidad como corresponde para saber si hay antecedentes, si puede haber una situación de debilidad, si hay algo que podría afectar especialmente. Si es una vacuna en fase de investigación, no debe ser tratada como si fuera otra vacuna del esquema obligatorio. Segundo, cuando se hace recomendada en el 2015 por esta administración de gobierno, una de las cosas que se sacó fue el consentimiento informado. Claro. Y esto me parece que justamente lo que hace es que no estén todas las garantías dadas para que todas las familias, las propias niñas, tengan toda la información para tomar una decisión en términos si querés o no querés que tu hija o la propia niña quiera ser vacunada. Y lo tercero es, esto que es grave, no hay un seguimiento activo. La respuesta del sistema es la misma que da el viceministro públicamente sin ni siquiera haber brillado en detalle la historia clínica de esta chiquita lamentablemente afectada. Bien. Entonces, ese es el planteo, esto es lo que se ha insistido, y esta respuesta que hoy es pública es la misma que se nos dio en una reunión con el ministro, y entre medio no ha sucedido nada. Nosotros hicimos pedidos de acceso a la información para saber exactamente cuál es y cómo se ha
fortalecido el sistema de notificación y de seguimiento, y en realidad lo que te dice el Ministerio, y tengo acá la respuesta que nos dio, es que si hay efectos, cada sistema o cada institución de salud se tiene que hacer cargo. Bien. Esta es la respuesta. Será lamentable, no hay vínculo, como se le dijo a la propia senadora, y es la propia familia, de acuerdo a sus recursos y capacidades, que tiene que salir al mundo a ver si alguien le puede diagnosticar y tratar a lo que le pasó a su hija, cuando el único evento que me dio objetivamente demostrado es una vacunación, ¿no? Está claro, Lilian, muchísimas gracias, como siempre, muy amable por estar en contacto con nosotros y vamos a seguir tratando este tema desde ya. No, gracias a ustedes y a los órdenes. Que tenga buena jornada. Era Liliana Brasincas, de Mujer y Salud Uruguay. Y momento ya de darle paso a Jimé, que está justamente con la senadora Verónica Alonso a propósito, bueno, de esta situación que contó la senadora en la jornada de ayer, que tuvo muchísima repercusión, lo vivió en carne propia con su hija de 12 años, que empezó a tener síntomas a días de haberse dado la primera dosis de la vacuna del HPV. Jimena, ya te doy paso para que puedas conversar con la senadora. Adelante, buenos días a ambas. Hola, gracias Sole. Sí, nos recibe la senadora en su despacho para contarnos cuál fue su experiencia y cuál fue el diagnóstico de tu hija. Gracias por estar con nosotros. Gracias Jimena, gracias Sole. Primero que nada, déjame decirte tres cosas. En primer lugar, yo no conté este tema, esto pasó ya hace unos meses. Mi hija, gracias a Dios, hoy está mucho mejor, está muy bien. Y no lo conté porque esto no quería que fuera tomado primero desde la política, ¿no? Que no siempre es lo más lindo, y no se trataba de una crítica al gobierno ni al Ministerio de Salud Pública, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, decir también que con esto yo no quiero o no quería, por eso tampoco lo dije, generar alarma, ¿no? Porque estas cosas muchas veces pueden generar alarma. Sí advertencia, que me parece importante. Y en tercer lugar, también decir que yo no soy de las que estoy en contra de las vacunas, ¿no? Dicho esto, y te podrás imaginar, Sole, que es una situación muy dura, muy difícil y muy delicada cuando le pasa algo a nuestros hijos, sobre todo en el tema de la salud, para mí también es muy difícil. Delfina empezó, es una niña muy sana, empezó con síntomas, con dolores de cabeza, con dolores en las piernas. 2 días después le fue agregando otros síntomas, no podía hacer pis, y así fue agregando hasta un momento en el que dejó de ver de un ojo y dejó de poder caminar bien, ¿no? No se podía desplazar. Terminó internada y eso, a partir de los estudios que le hicieron, resonancia, punción, le diagnosticaron una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso central y la médula. Los médicos que la atendieron acá, excelentes especialistas, especialmente el neurólogo, me dijo que acá no había muchos casos en el país y que me recomendaba ir a Buenos Aires a una especialista, que es la especialista en América Latina sobre este tema, la doctora Tenenbaum. Sí. Y allí fui y consulté con ella y le llevé todos los estudios de Delfina. Ella, a partir de varias preguntas que me hace, ¿no?, sobre los antecedentes, Delfina era una niña sana, no hay enfermedades autoinmunes en la familia, es decir, genéticamente no hay antecedentes. A partir de eso, ella me pregunta si yo le había dado la vacuna del HPV. Y me preguntó cuánto hacía. Y hacían 21 días que yo le había dado la vacuna. Es decir, ella asocia directamente, vincula la enfermedad de Delfina, que indudablemente, y con esto quiero ser muy clara también, se han vacunado cientos, se han vacunado miles, millones en el mundo de niñas. Indudablemente que en Delfina había alguna predisposición. El tema es que no sabemos cuándo hay una predisposición y en este caso me tocó a mí. Pero bueno, lo importante acá es advertir y que se establezca información para los padres. Creo que lo importante acá es tener la información, ¿no? Sí, bueno, el subsecretario de Salud Pública sostiene que no tiene nada que ver con la vacuna. ¿Qué opinas al respecto de esos dichos? Bueno, por eso digo que yo me rijo, yo no soy especialista, pero me rijo y me puse en las manos de especialistas. Esta doctora, que es a nivel de América Latina especialista en este tema, hace una relación
y también consultamos a un médico americano, sin contarle lo que habíamos hablado con la doctora, también hace la relación. A ver, las vacunas tienen efectos adversos. Me tocó a mí y le puede tocar a otros o no. Yo creo que en esto lo más importante es que en una campaña, cuando se establece una campaña, es decir que, porque así se estableció con la vacuna del HPV, que no genera efectos secundarios o que no genera efectos adversos, pero tampoco, creo que habría que agregarle, pero tampoco está demostrado que no los tenga. Y dar información, yo si tuviera que establecer una propuesta frente a esto que me pasó, es, vuelvo a decir, sin alarmar, sin generar pánico, sí advertir y darle información a los padres. Establecer una información. De hecho, en el mundo hay demandas, distintas demandas, justamente por los efectos neurológicos que genera esta vacuna, ¿no? Que van desde un dolor de cabeza hasta esta situación en la que Delfina dejó de ver. Sí, Soledad. A ver si me escuchas bien. No, le quería consultar por sí, perfecto. Porque bueno, ya que tuve la oportunidad, ¿verdad?, de poder tener una instancia de consulta con una experta, ¿verdad?, en Argentina en la materia, y hablaba recién, bueno, de quizás una posible predisposición de su hija Delfina, pero ¿qué podría hacerse, digamos, como para dar mayor garantía a los padres, de evaluar si esa niña realmente está en las mejores condiciones de recibir la dosis del HPV o descartarlo? Digamos, ¿habría una manera de poder prevenir algún tipo de esos efectos adversos? Y la verdad es que no soy yo la que te puedo responder porque no soy yo la especialista. Habría que preguntarle a algún médico en particular. Lo que yo creo que sí deberíamos reclamar a las autoridades y al Ministerio de Salud Pública es que haya información, ¿no? Porque muchas veces esa información llega a través de las redes o de algún grupo que se plantea en contra de las vacunas. Es decir, no hay una información oficial sobre este tema. Entonces, debería, creo yo, y como propuesta, más allá de la cuestión médica y de los exámenes que puedan hacerse, que la verdad es que no sé, porque yo lo que le pregunté a la doctora, especialmente esto, ¿había algo que yo podía haber dándome cuenta si yo hubiéramos hecho un examen o haber prevenido? Y no, estas cosas, además lo neurológico todavía tiene una complejidad adicional y mayor. Entonces, yo lo que creo es que desde las autoridades, ¿no?, desde el gobierno, dar información oficial sobre los efectos adversos, en particular de esta vacuna, para que los padres puedan evaluar, para que los padres puedan poner en la balanza y tomar una decisión. Y vuelvo a decirte, Soledad, yo soy favorable a las vacunas. De hecho, a mis hijas las he vacunado. También digo, creo que como mamá daría las vacunas doy las vacunas que están en el esquema de vacunación. Todas las que están externas a eso, bueno, a partir de la información me gusta evaluar. En este caso, quizás no tenía la suficiente información para haber evaluado. Y esto fue lo que terminó ocurriendo. Yo creo que hay una relación más allá de la no vinculación que se hace de esta enfermedad de Delfina y de la vacuna del HPV. Indudablemente que hay una relación, porque Delfina era una niña absolutamente sana y en un correr de 20 días dejó de ver y dejó de caminar. Es decir, hoy, gracias a Dios, revirtió esa situación, producto de una medicación muy fuerte que se le dio. Y bueno, y está en proceso, pero está muchísimo mejor, está prácticamente bien. Y bueno, pero lo importante acá es advertir para que estas cosas no pasen. Vemos como otros países como Japón, por ejemplo, justamente debido a casos similares, han optado por suspender la vacuna, ¿no? Japón es un caso reciente. Se habla, por ejemplo, entre los argumentos que se manejan, de la falta aún de evidencia científica de esos efectos adversos. ¿Usted cree que de todos modos es correcto, digamos, la política tomada por el gobierno de seguir insistiendo en la importancia de la vacuna? ¿Cree que quizás debería reverse también
por allí la estrategia de comunicación de la misma. ¿Qué opina con respecto también al mensaje oficial con respecto a esta situación para niñas de 12 años? Sí, yo creo que lo que hay que, y por eso puse foco, y por eso vuelvo a reiterarlo, creo que lo importante acá es tener información, que los padres tengamos la información oficial, que no sean simplemente trascendidos de prensa, información que a través de Google o de toda la información que tenemos hoy en las redes, en el mundo, podemos encontrar, ¿no? Bibliografía. Y dos bibliotecas están, las que están en contra en general de las vacunas, y también entra en esta bolsa la del HPV, y uno lee la información y es muy variada. Entonces ahí también se genera una confusión, y creo que lo mejor y lo más sano para que los padres tengamos información es información oficial por parte de las autoridades del gobierno que nos brinden tranquilidad, porque esa información es fidedigna. Y después los padres evaluaremos, vuelvo a insistir, yo no creo que el gobierno tenga que cambiar su estrategia de no vacunación. Por algo lo estudiaron, lo analizaron. Lo que sí me parece es, más allá de esa estrategia, tener claramente, mostrar esos efectos adversos que pueden pasar en un porcentaje mínimo, posiblemente. De hecho, vuelvo a decir, se vacunaron muchos en nuestro país. 180.000. Son muy pocos casos. Creo que 10 casos se han denunciado. Yo tenía entendido que habían 2 casos más similares a los de mi hija, pero creo que hay algunos más, no sé si exactamente por la misma situación, ¿no? Bien. Bueno, chicos, si quieren hacer alguna otra consulta. No, quedó clarísimo, y sobre todo, bueno, también la tranquilidad de que con el tratamiento indicado, ¿verdad?, Delfina pudo recuperarse, está en perfecto estado de salud, también para dar tranquilidad a todos los televidentes, que seguramente, bueno, también como padres, la inquietud es para todos, ¿no? Dar esa tranquilidad. Por cierto, confirmarla. Efectivamente, los casos que se manejan a nivel oficial es que ya han sido vacunadas 180.000 niñas, ¿verdad? Han recibido la vacuna, y de esas 180.000, solo hasta el momento se han denunciado 2 casos de neuritis óptica, que fue algo similar a lo ocurrido con Delfina, y algunos de síncopes. Pero esas son las cifras que se están manejando con respecto a la vacunación en nuestro país. Casos muy aislados, digamos, de denuncias, ¿verdad?, por efectos secundarios. Muchísimas gracias por este contacto, Jime, y a la senadora Verónica Alonso, por supuesto, por su tiempo y por contar su experiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día.